Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy, en este día en que leemos desde el libro del Éxodo. Estamos pasando el libro del Éxodo en estos días, capítulo 14, 21 al 15:1. Dice: Moisés extendió la mano sobre el mar. El Señor hizo retirarse el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche. El mar quedó seco y las aguas se dividieron en dos. Los israelitas entraron por el mar a pie, sin mojarse, y las aguas le hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios persiguiéndolos entraron detrás de ellos por el mar, con los caballos del faraón, los carros, jinetes. De madrugada miró el Señor desde la columna de fuego de nube y desbarató al ejército egipcio. Trabó las ruedas de los carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Dios dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán contra los egipcios, sus carros y sus jinetes. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar persiguiendo a Israel, y no escapó uno solo. Pero los israelitas pasaron por el mar a pie sin mojarse, mientras las aguas le hacían de murallas a derecha e izquierda. Aquel día los israelitas vieron la mano magnífica de Dios y lo que hizo a sus ojos. Así Israel respetó al Señor y tuvo confianza en Él y en Moisés su servidor. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este canto al Señor: cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria, caballos y jinetes ha arrojado en el mar. Queridos hermanos, qué hermoso este pasaje, el pasaje del Mar Rojo, decimos nosotros. Éxodo capítulo 14. Pero aquí lo más importante es la acción de Dios, siempre se dan cuenta. Peñan de Yara, Ñanderenón de Ágina. Y aquí está también el pontífice, es decir, el que relaciona a Dios con el pueblo. Aquí está Moisés, es el que hace de intermediario. Apego entonces ñande, como con aspecto ñande yareco ponana, yepa peñandereco bepe. ¿Por qué? Porque todos, por una parte, somos Moisés, porque todos tenemos que ser líderes, hacer pasar a nuestra familia, a nuestros hijos por el mar, digamos así. Pero ¿cómo le vamos a tirar ahí para que se ahoguen nuestros hijos? Y no, tenemos que ayudarles para que puedan pasar, ¿verdad? Pero ñandela Moisés, abrirles camino a nuestros hijos con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser. Y al mismo tiempo que somos como Moisés, también por otra parte nosotros, atención, tenemos que luchar siempre contra el mal. Es el Dios que protege siempre, ¿verdad? Es la acción de Dios contra el mal. Oye, ella cuá. Y entonces sí, procura que ningún mal pueda ir contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestra sociedad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.